Listo. Hola, ahora sí. Bueno, buenas tardes para todas y todos. Muchas gracias pues por asistir y gracias también por estar aquí aún en las condiciones en las que, en las que está, muy amables. Bueno, les doy la bienvenida a este conversatorio que organizamos desde el Consejo Permanente para la Transición Energética Justa para hacer el lanzamiento de esta publicación que se denomina Las energías comunitarias le hablan a las comunidades energéticas, publicado, escrito por Isabel Preciado y desde el Consejo Permanente. El Consejo Permanente es una agremiación o una agrupación de organizaciones de la sociedad civil y también de diferentes aliados que lo que buscamos es asesorar, dar pautas, intentar que la transición energética se haga justamente. O sea, la idea es como poder dar esos parámetros y esos lineamientos ante los tomadores de decisión. En el día de hoy, en el conversatorio, estaremos compartiendo reflexiones sobre esta publicación y sobre hacia dónde va esa transición energética justa con Pablo Gómez, que es representante del movimiento social en defensa de los ríos Sogamoso y Chucurí, es historiador y activista y defensor de derechos humanos. También nos acompaña Lorena López, investigadora actualmente de la organización Polen Transiciones Justas. Lorena es ingeniera y ha tenido la oportunidad de trabajar también como becaria en República Dominicana y nos va a comentar más a profundidad de un caso de investigación que pudo hacer sobre microhidroeléctricas. Isabel Preciado, que es la autora de la publicación, es antropóloga, es activista, defensora de derechos humanos, ecofeminista. Actualmente trabaja en el Centro Internacional de Empresas y Derechos Humanos y hasta hace poco era integrante también de Sensat Agua Viva. Jorge Aponte es actualmente coordinador del componente social de comunidades energéticas, es representante del Ministerio de Minas y Energía, y quien les habla, Diana Vivas Mosquera, que hago parte de Sensat Agua Viva y coordino la estrategia de incidencia política en Sensat. Bueno, sin más preámbulos, quisiera empezar preguntándole a Isabel ¿qué es aquello que las energías comunitarias le dicen a las comunidades energéticas? Bueno, gracias, bienvenidos. Por acá tenemos un participante permanente en las ferias con comunidades energéticas. Bueno, lo primero que hay que decir es que las energías comunitarias son potentes en la transición energética, en especial porque no hablan de generación de energía descentralizada, sino sobre todo porque son procesos solidarios, cooperativos, que trabajan sí en función de generación de energía, pero no solamente, porque entienden la energía mucho más allá de la generación justamente de energía, de la producción de alimentos, incluso de entender la necesidad de la austeridad energética, de procesos productivos, procesos además con un profundo tejido social que permiten articular, digamos, otro tipo de dinámicas y que son disruptivos en la manera en que conciben el territorio y la misma práctica. O sea, son disruptivos en cuestionar el capitalismo mismo. Entonces, creo que en esa medida tienen mucho que decirle a las comunidades energéticas, porque además no nacen desde un marco institucional como si lo hacen las comunidades energéticas. Tienen que decirle, por ejemplo, que deben cuestionar los modelos de alianzas estratégicas que se están pensando, por ejemplo, estas alianzas público-privadas, cómo se van a desarrollar. Plantean también una pregunta, además, como que decirle, creo que las energías comunitarias tienen mucho que preguntar, y es, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando ahora? ¿Cuántas comunidades energéticas se están constituyendo en este momento? ¿Cuáles son las dinámicas de construcción en territorio? ¿Están apelando a las dinámicas culturales propias de los territorios para construirse? ¿Entienden que hay unas dinámicas incluso de ocupación y de vivienda diferentes? Por ejemplo, el caso de los Guayuque, en eso soy reiterativa. Las dinámicas de ocupación son muy diferentes en estos territorios. ¿Cómo se construye ahí ese modelo
de comunidades energéticas. Otra cosa que he dicho muchísimo tiene que ver con, bueno, este gatopardismo que puede generarse en las comunidades energéticas, hacer de todo para que nada cambie. Las comunidades energéticas son un potencial dentro de la transición energética, pero ¿qué pasa si son cooptadas por el modelo corporativo, ¿no? Entonces, las energías comunitarias ahí también les dicen pilas, el modelo corporativo es muy hábil y las puede aprovechar. Bueno, yo creo que hay muchas otras cosas, pero creo que como el tiempo es cortito, le doy paso y de pronto ahorita, si hay más chancecito, sigo conversando. Muchas gracias, Isabel. Sí hay más chancecito, porque digamos que con este abrebocas también vale la pena resaltar para quienes quizás no están tan conectadas o conectados con el tema, ¿qué se entiende por esas energías comunitarias, ¿no? O sea, eso es un concepto que podría decirse que está en construcción. De hecho, en Sensat están haciendo mis compañeros una investigación sobre las diferentes definiciones que se han encontrado hasta el momento, y hay como más de 30 distintas. Pero yo creería que podemos atrever a decirnos que en Colombia, por lo menos, sí son entendidas, no solamente como los procesos que están llevando a cabo diferentes comunidades para poder hacer uso de esas fuentes de energía renovables, pero de tal forma que, por supuesto, se puedan mantener en el tiempo, que sean sostenibles, pero además que haya un componente que permita que se genere ese autoabastecimiento. La autonomía y la soberanía también es algo que está presente como en las prácticas de las energías comunitarias que conocemos, y por supuesto también está ligada a la desmercantilización de la energía, ¿no? Porque se ve la energía no como un bien transable o negociable, sino como un derecho incluso, exacto. O sea, se busca esa reivindicación del acceso a la energía como un derecho. Ahorita quisiera preguntarle a Pablo, ¿cuáles son las fortalezas y cuáles las debilidades del movimiento en defensa de los ríos Sogamoso y Chucurí en este momento, pero relacionado con su trabajo en implementación de energías comunitarias? Bueno, primero que todo, un fuerte saludo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la serranía de los Yariguíes y de las cuencas del río Sogamoso y Chucurí en Santander. Tanto como movimiento en Santander como movimiento Ríos Vivos Colombia a nivel nacional, hemos identificado primero que esto que llamamos energías comunitarias, como la compañera lo decía, es un concepto bastante amplio que se ha venido trabajando desde hace más de 40 años desde las organizaciones de base, y que tiene múltiples aristas, dentro de las cuales podemos identificar la autonomía, la soberanía, el buen vivir, entre otras, para iniciar, digamos, como ese recuento. En cuanto a las fortalezas y las debilidades, podría identificar precisamente en este momento y en relación a lo que nos compete hoy, que es esa relación también con el proyecto de gobierno de las comunidades energéticas, es que pues tenemos una fortaleza que consideramos que es bastante grande, y es que en el territorio ya contamos con varios técnicos y técnicas comunitarias en energías alternativas. Esto es muy importante porque normalmente casi siempre son técnicos, hombres, casi nunca son de las comunidades, y esto nos ha permitido, a través de lo que fue la Escuela de Técnicos y Técnicas Comunitarias para las Energías Alternativas, pues construir una base técnica que permite la implementación y la sostenibilidad de estos proyectos en el tiempo. Otra de las fortalezas que es importantísimo de destacar es el tema de la solidaridad y el trabajo comunitario en la implementación, a través de mingas, a través de trabajos comunitarios, a través de procesos solidarios que permiten que estas, implementaciones no dependan únicamente de un rubro económico, sino que también hay un recurso humano que está, digamos, a disposición desde la solidaridad y desde el trabajo colectivo, lo cual ha permitido, digamos, la implementación de estas. Otro punto como fortaleza para destacar es el tema de la educación popular ambiental para la transición energética justa.
Consideramos que es un factor elemental, no solo para los adultos, sino para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que son el futuro de este país y los que en verdad se van a enfrentar de mayor medida a esta transición energética que esperamos y que queremos que sea justa. Y otro que está muy relacionado con lo que comencé señalando es esa amplitud del concepto. Consideramos que eso es una fortaleza porque nos permite entender la energía no solo desde la energía fotovoltaica, no solo desde la producción de este tipo de energía, sino el alimento como energía, las diferentes, digamos, manifestaciones de la naturaleza también como formas de entender la energía, y eso nos permite contextualizarnos, estar más acorde a las realidades del territorio y pues poder llegar a estas implementaciones. En debilidades sí hemos encontrado, por ejemplo, que apenas estamos tratando, no solo como movimiento social en defensa de los ríos Sogamoso y Chucurí, sino como diferentes movimientos campesinos y étnicos de Colombia, que a veces existe una dificultad muy grande en la sostenibilidad desde la economía popular de estos proyectos. Es decir, pongo un caso muy puntual, así como desde hace 50 años ha existido o más la gestión comunitaria del agua, es momento de que exista también la gestión comunitaria de las energías alternativas, desde las comunidades y para las comunidades. Otra debilidad, pues hemos encontrado que sí hay una falta de apoyo referente también a convocatorias gubernamentales, aparte de lo que son las comunidades energéticas como gran proyecto, como proyecto pilar, pero sí existe también, digamos, una debilidad en cómo canalizar de pronto recursos desde el Estado para organizaciones y demás que ya venimos adelantando unos trabajos, pero que no necesariamente son de producción fotovoltaica. Y por último, una debilidad que pues hemos venido trabajando en ella desde hace más de 4 años, pero aún lo consideramos como una debilidad a nivel nacional, y es la articulación entre las comunidades, las instituciones de educación y las juntas de acción comunal. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de nuestro movimiento, somos un movimiento que está disperso en los diferentes municipios afectados por la represa Hidrosogamoso, es decir, no estamos centralizados en un solo territorio. Eso que hace que estemos 9, 10, incluso algunos que están solo 3 personas en una vereda como parte del movimiento, y esto nos implica un reto que es como movimiento llevar esa articulación a las diferentes entidades gubernamentales, regionales, instituciones educativas. Muchas gracias, Pablo. En cuanto a esa dispersión que mencionas, claro, y eso se vive en todo el territorio nacional. De hecho, desde Sensat hemos podido conocer de cerca y trabajar de la mano con varias organizaciones en diferentes territorios de Colombia, pero sabemos que desconocemos cuántas otras hay, y de hecho eso es un trabajo que hubiéramos querido como potenciar más. También en conversaciones con el ministerio también se intentó como en algún momento intentar ese diagnóstico, que requiere una investigación bastante amplia para conocer todas esas iniciativas, pero hasta el momento digamos que no hemos podido avanzar en eso. Y claro, no es solamente como una dispersión dentro de la misma organización que tú mencionas, sino dentro de muchas iniciativas distintas por la particularidad de los procesos que pueden generar energías comunitarias también. Entonces, claro, hacer como ese balance sería súper fundamental. En cuanto a un caso exitoso que se puede mencionar de energías comunitarias que quizás no es como tan común en Colombia o no es tan conocido en Colombia, porque más vale ha generado algunos problemas, pero también hay momentos en los que se puede manejar de forma comunitaria. Quisiéramos preguntarte, Lorena, por esa investigación que pudiste hacer en República Dominicana sobre las microhidroeléctricas. Entonces, si porfa nos puedes compartir como cuál fue el proceso y qué es lo que hace que la generación de microhidroeléctricas también se pueda considerar una energía comunitaria. Gracias, Diana, por esa pregunta. Voy a buscar la manera de resumir
en unos minutos 4 meses de experiencia, alrededor de 4 procesos súper gigantes en 4 comunidades en República Dominicana, en la ruralidad, sobre todo, que tiene unas particularidades. Así como en nuestro territorio colombiano tenemos diferentes regiones con diferentes características, pues allá también la ruralidad tiene, uno piensa en República Dominicana y se le viene a la mente, yo no sé, playa, palmeras, Punta Cana, pero cuando llega a la montaña y a la ruralidad de allá, pues también se encuentra unas condiciones bien interesantes. Entonces, empezar por aclarar ahí un reto allí que tú mencionabas también, Diana, en tu introducción, de por qué no siempre es visto como desde esta perspectiva de energía comunitaria. Es que, claro, las microcentrales hidroeléctricas son plantas de generación de energía eléctrica que aprovechan la fuerza del agua para mover turbinas y generar electricidad a pequeña escala. Entonces, esto de algún modo es una intervención en un ecosistema y, por supuesto, trae consigo sus consecuencias. Ahora bien, para entrar en detalle con este proceso, pues debo también hacer un reconocimiento, y es que yo tuve la experiencia de hacer esta estancia gracias al Centro Transnacional para Transiciones Justas en Energía, Clima y Sustentabilidad, TRAIEX, Polen Transiciones Justas, y Guaquia Ambiente, que es la organización que me recibió allá y me conectó como con estos procesos. Sucede que esto surge en respuesta al desabastecimiento de la energía eléctrica en esa ruralidad. Y algo que Guaquia Ambiente tuvo como muy presente, o que supo llevar, es que, claro, estamos en una realidad climática mundial que, si bien nos convoca a darle un ya no más a los combustibles fósiles, y por ende, pues bueno, entramos en una lógica de transición energética con apellido, justa. La inclusión de nuevas tecnologías en función de esto no puede darse de espaldas a despojos, a explotación, a injusticias, a inequidades, y pues se llevan todas esas reflexiones a estos territorios, y entonces la gente dice, listo, empecemos a organizarnos alrededor de esto, a pensar una manera de pues poder abastecer la electricidad que nos hace falta en nuestros territorios, pero pues de alguna manera en la que podamos nosotros finalmente seguir liderando ese proceso, y no que termine siendo una multinacional, por ejemplo, que llegue aquí a decirnos cómo hacer las cosas. Entonces, ahí empieza todo un trabajo acompañado por parte de Guaquia Ambiente, en donde en el centro está el desarrollo local, y eso pone también algo muy clave, y es el aprender haciendo, en donde a las mismas comunidades se les dan las herramientas para que finalmente sean ellas quienes autogestionen estos tipos de proyectos, y de esta manera también se da un empoderamiento local. Las mujeres también se acercan desde una nueva lógica a esta energía, al abastecimiento de la energía eléctrica, se da el surgimiento de nuevos emprendimientos, nuevas oportunidades de empleo, en donde las mujeres también tienen acceso a estas oportunidades. Entonces, claro, a partir de allí llega la energía, no solamente con el ánimo o con el fin de, listo, abastecer de energía eléctrica a una comunidad, sino también detonando toda una colectividad, todo un trabajo de cohesión social alrededor, pues, de este proceso. Muchas gracias, Lorena. En cuanto a esa perspectiva también, que es un poco quizás ajena a los procesos de organizaciones de energías comunitarias que nosotros hemos podido trabajar más, pues sí, solamente mencionar un pequeño paréntesis, y es que aquí las pequeñas centrales hidroeléctricas que han generado más como algunos efectos sobre el territorio que precisamente a veces van ligados a esa privatización también del recurso, ya no solamente energía, sino del agua, ¿no? O sea, que se entiende también como esos espacios para a veces comercializar también con el agua, es lo que quizás ha sido más problemático. Pero claro, también es importante conocer voces que le han hecho frente a esa situación, pero que además se han podido mantenerla, como lo mencionabas hace un rato, para el desarrollo local y de la comunidad, que es algo muy distinto, ¿no? O sea, para continuar aterrizando la conversación sobre los ejemplos de energías comunitarias y lo que se ha podido avanzar en este gobierno, quisiera preguntarle a Jorge, bueno, antes de hacer una pequeña introducción, existe un proceso de alianza también de organizaciones de energías comunitarias que se llama la Mesa de Energías Comunitarias.
Esa mesa está conformada por 6 organizaciones que tienen representatividad en el país y que gracias a un trabajo de conversación permanente con entidades del Estado, en particular con el Ministerio de Minas y Energía, logró incidir para que en noviembre del año pasado fuera proferida una resolución, que es la resolución 40509 del 2024, que reconoce la existencia de las energías comunitarias, pero además también permite que se focalicen recursos del Estado para implementar energías comunitarias dentro de la política de comunidades energéticas. Porque en esa resolución se entiende que las energías comunitarias son como una tipología de esas comunidades energéticas. Teniendo en cuenta esta introducción, quisiera preguntarle a Jorge, después de esa resolución, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos de implementar energías comunitarias con recursos públicos? Gracias, Diana. Estamos muy cerca, pero ya amplío la respuesta. Quiero primero agradecerle la invitación, felicitar a la autora por la publicación. Al menos el equipo social de energéticas ya está trabajándola. Yo creo que se merece una jornada inclusive de intercambio más larga y pues felicitar también al CENSAR y al Consejo por la publicación. Estamos muy cerca, pero yo quiero también poner de presente varias cosas. Participar en ese tipo de charlas con organizaciones sociales, comunitarias, políticas, desde el lugar del Estado no es tan chévere. Pero bueno, ahora estamos en un gobierno y quiero asumir el papel también de mi responsabilidad de estar en un gobierno en el que precisamente hemos querido que se gobierne con las organizaciones sociales, con todas estas experiencias comunitarias. Yo le sumaría a las respuestas que han dado Isabel y Pablo sobre qué aportan las energías comunitarias a las comunidades energéticas, y son 40 años de experiencia política, comunitaria, ciudadana, entendiendo la energía como un derecho. Eso fue lo que yo les aprendí a ustedes en la mesa de energías comunitarias. Entonces, menciono eso porque la resolución a la que se refiere Diana no fue cualquier cosa. Implicó, alguien diría costó, no, nos implicó muchas jornadas de ponernos de acuerdo, de poner de acuerdo además la lógica de la burocracia estatal con la lógica de la movilización social. En algún momento inclusive decíamos, miren, nosotros también venimos del movimiento social y es difícil ponerse en esta camisa. Cuando digo que estamos muy cerca es porque tener ese logro en noviembre era porque ya teníamos una resolución en el ministerio para la definición de los recursos. Algo que mencionas en la publicación es que la meta es muy alta, lo es, y que los recursos no son suficientes, tampoco lo es. O sea, en eso tienes la razón. Luego, si nos da el tiempo, miramos qué estamos haciendo, porque la meta son 20.000 comunidades. En el plan de desarrollo dice 20.000 usuarios para ayudarnos un poquito. 20.000 comunidades en muy poco tiempo. Y definimos una postulación y tuvimos 18.000 postulaciones. La resolución que existía antes no contemplaba las energías comunitarias. Y la resolución era para definir con cuál arranco de esas 18.000. Para en términos de justicia, neutralidad, objetividad, quién necesita más energía. Haberlas incluido dentro de los criterios de focalización es un logro de la mesa, de las organizaciones que la conforman, de sus expresiones y de su experiencia de 40 años, porque ahora es un criterio más del proceso de focalización. No se ha hecho la focalización del 2025, debo poner la cara acá en este evento y en las grabaciones que hagan. No vamos a dar responsabilidades, estamos trámites, cambios de gabinete, etcétera, pero no paramos al respecto. Entonces, cuando digo estamos muy cerca es porque ya estamos visitando, ustedes me corrigen si digo mal alguno de los nombres de las organizaciones, ya estamos visitando las experiencias que ustedes tienen de estos 40 años para conocer de cerca cómo es el proceso de formación, de educación ambiental, el proceso de educación popular, cómo hacen biodigestores sin tener en cuenta todo ese montón de criterios que ponen técnicos para el gas. Entonces, ya estamos en ese proceso. Estamos por visitar a los compañeros no me acuerdo de los nombres de ellos, pero los de Utah. UTA, eso. Entonces, ya los vamos a visitar también para hacer un reconocimiento, también a los compañeros del Cauca. Entonces, cierro con la respuesta puntual. Sí estamos muy cerca porque antes no teníamos ese criterio.
y eso era parte de un compromiso que se había adquirido inclusive en el ministerio, cuando estaba en cabeza del ministerio Andrés Camacho, con ustedes como organizaciones, lo incluimos acá, pero no es solamente en el papel, sino que nos va a permitir también tener recursos que se puedan destinar para ello, no solo fotovoltaicos, sino también el aprovechamiento de biomasa para generación de gas, o en algunos casos electricidad, pero también eólico, pero también las pequeñas centrales hidroeléctricas. Entonces, estamos muy cerca, hay líos, pero los tratamos de resolver y de trabajar sobre ellos. Vale, gracias Jorge. Sí, solamente como ahondar un poquito más en esa experiencia de las mesas de energías comunitarias, porque vale la pena en serio resaltar que fue un proceso que inició también, no desde el trabajo de las organizaciones recientemente, pero sí desde esta decisión de agruparnos para dialogar con el gobierno, porque sí vimos que en esa apuesta de transición energética, entendida como realmente la necesidad de dejar de usar combustibles fósiles y mirar hacia otras fuentes de energía y mirar cómo hacer esa transición, sentimos que había cabida para esto, para las energías comunitarias. De hecho, nosotras desde las organizaciones de sociedad civil creemos que falta ver con muchísimo más atención el potencial que tienen estas energías comunitarias como parte de esa transición energética. Creemos que es posible hacerlo, solo que llamar la atención de los tomadores de decisión no ha sido fácil, pero este gobierno nos escuchó y un ejemplo de hecho en serio es esa resolución que pues sí, es un hito, pero que igual creemos que podría lograrse todavía más pasos en ese sentido. Para continuar como con esas acciones que quizás desde las energías comunitarias nos hacen falta y queremos seguir haciendo, quería preguntarte, Pablo, ¿cuáles son las acciones que desde el movimiento Ríos Vivos y organizaciones aliadas con las que están trabajando se están desarrollando para fortalecer las energías comunitarias y lograr mayor implementación de las mismas? Gracias, Diana. Pues bueno, digamos, hablo como movimiento social en defensa de los ríos Sogamoso y Chucurí, como Ríos Vivos, pero también como las organizaciones de base comunitaria del Consejo Permanente de Transición Energética Justa. Digamos, una de las principales acciones ha sido precisamente la autogestión de la energía. ¿Cómo estás? A través de la implementación de diferentes alternativas con un enfoque también de sostenibilidad comunitaria. Solo por mencionar el tema de... Bueno, el libro llega a mis manos por una necesidad del conjunto musical hispanos. El año pasado cumplieron 60 años de vida artística en lo urbano, lo hemos y querían hacer un regalo a la humanidad, rural, no dejar simplemente su legado musical. Solares, el tema de ha sido maravilloso porque básicamente nos han puesto en los diciembres y todo el tiempo. Esto ellos le han colocado la banda sonora de diciembre, esa amplitud, pero querían dejar algo para la historia y algo que pudiera llevarle a un público más extenso su verdadera historia, la verdadera historia que no se ha contado detrás de cámaras. Buscaron un escritor y por esas cosas de la vida, el hijo de don Jairo Jiménez, que es el fundador de los hispanos, es mi amigo. Yo ya había escrito un libro en el 2021, me gané una convocatoria. Sin embargo, me parece muy importante algo que la compañera mencionaba y era esto de aprender haciendo. Un reto muy grande que nosotros también porque habría que encarnar y que los compañeros y compañeras la vida que pudieron de estar grupo en la Escuela de Técnicos y Técnicas Comunitarias de Energías Alternativas aprendieron, y fue lo que más nos comentaban también. Entonces me tocó realmente estudiar mucho, de escolaridad bajos, hacer mucho trabajo de investigación, fuertes, pero frente a eso hubo, digamos, para leer periódicos de esa direccional época, entre las personas que y aún iban, así digamos, sentía que enseñar, faltaba algo, pero cómo también desde el territorio de las comunidades, ¿cómo quedó esta gran historia? Porque yo me sentaba todos los miércoles con don Jaime, se terminó de 10 de la mañana a 12 del mediodía, que ya tenían una capacidad técnica y que pues ahora nos permite a nosotros también contar con esos técnicos desde el territorio. Nosotros le apostamos fuertemente, no solo como Movimiento Ríos Vivos Colombia, sino como diferentes organizaciones sociales al tema pedagógico.
Vuelvo y lo repito, consideramos que entonces es necesario yo decía, ¿cómo hago para que esta historia transición tenga el energética alma justa que me están reflexionar contando? ¿Cómo precisamente el capturo el modelo alma de este minero conjunto energético en el musical? que habitamos, no solo del país, Entonces sino me a nivel llevó, mundial, me llevé analizar cuestiones como el la despilfarro necesidad de hacer energético, algo diferente, la porque los hispanos desigualdad en en su vida temas de artística hicieron energía. todo diferente. Nosotros a los vivimos conjuntos al lado de musicales una esa época. represa y hay Fueron veredas que no disruptivos tienen energía completamente, eléctrica. fueron los primeros que inventaron la guitarra eléctrica Hay acá. cuestiones Fueron que los nos primeros permiten, que tocaron desde la con bajo, pedagogía o sea, fue y una cosa desde loca. cuestiones que puedan ligar Se la me ocurrió educación que tenía popular que meditar ambiental, mucho, tocar estos pensar temas y repensar hacia cómo iba a escribir este lo que libro. en este caso puntual Pues no podía hacer una nos remite crónica, hacia la justicia ambiental porque y la le quitó justicia magia. social. Y en las sentadas que tuve con Mencionábamos Jairo, algo y lo hubo de mencionaba todo, o lo menciona hasta llanto. constantemente el compañero Juan Pablo Es Soler, muy fuerte y es muy linda de la Comunidad de historia. Z, Tiene y anécdotas es el tema de increíbles que que no uno es dice solo que llevar tecnología a las Dios comunidades, en algunos momentos no es tuvo que haber simplemente intervenido. llevar y dejar Y hay esa historias capacidad que instalada, son inéditas que sino las personas también no conocen de acompañar Rodolfo con Aicardi eso, y o de más Loco bien Quintero, acompañar que son este maravillosas. proceso, con Entonces yo decía, yo alternativas tengo que pedagógicas potenciar este libro no para que muy sea un buen libro, contextualizadas. sino para que el libro ¿Por qué? Porque en encarne Colombia nos el alma y la enfrentamos al magia de la reto de música esa que los hispanos diversidad tienen cultural y que nos y entregan y también nos de, regalan. digamos, la diversidad Así que geográfica llegué y demás, a la que conclusión nos remite de que tenía precisamente que hacer una a que crónica, sino cualquier una proceso novela pedagógico sobre la biográfica. transición energética No justa quería ser sea la primera persona contextualizado porque y tenía sea realmente más poco construido tiempo de lo con que yo y creí que desde iba a las tener para escribir comunidades. la novela. Entonces la hice es con un narrador precisamente omnisciente estas en tercera acciones persona. las que queremos Y la seguir hice de una manera implementando, tan poder, fenomenal digamos, que yo afianzar mismo inclusive y pues seguir usé una fortaleciendo esos técnica que lazos nunca con había gobierno usado y con y demás que creo que no ha usado organizaciones. ningún escritor. Cabe para escribir un resaltar libro. también otro ejemplo Y esa técnica que se ha venido consistía en lo trabajando siguiente. con Censad y es el Yo tema llevaba de un la cuaderno exhibición virtual y don de Jairo energías me echaba el comunitarias cuento. que ya Me por decía, varios me pasó años ha esto y nos permitido pasó que esto. diferentes Y organizaciones yo lo que que hacía era incluso que no yo hacen miraba a parte, don Jairo y le miraba digamos, cercana si de estas pestañeaba, alianzas, si reía, pues visibilicen si lo que están lagrimaba, haciendo en el si territorio. endurecía Y la eso ha mirada, permitido si la también quijada hacer la un pequeño torcía, diagnóstico, y llamaría calificaba yo, sus gestos de qué es lo que y se las está haciendo en emociones. diferentes partes de Colombia. Toda. Entonces, Porque seguir las apuntándole emociones a de él me eso, iban a seguir transmitir lo que él fortaleciendo estaba esos sintiendo con esa procesos anécdota. y tejiendo entre los diferentes Claro. organizaciones. Entonces y yo las diferentes califiqué partes de la cada una sociedad de sus civil. emociones en cada uno de sus capítulos, escenas, y yo ya Gracias, sabía Pablo. cómo De llevar hecho, la emoción de él y la agradezco esencia que hayas de él, mencionado también el la alma de exhibición los virtual, hispanos. porque claro, a la hay prosa. diferentes procesos Entonces el libro que es entre sí mágico, el libro entre quedó ellos con una mismos edición pueden muy conocer hermosa de la gracias editorial a esa Calista, visibilización que se se le está fajaron, dando. se sobraron, Y sacaron un libro fruto espectacular. de ese trabajo también Pero el libro conocimos la tiene un experiencia contenido de realmente maravilloso, que aquellas personas que bailan, que Y beben, aprovecho que se para enamoran, preguntarte, Lorena, que se traicionan, que en son el infieles, ejercicio de que esta, que comparten todos los valores de diciembre y todos esos juntanza, valores lindos digamos, que de tiene nuestra diferentes, cultura, pues, que nos hace familias, porque entiendo que también era como da mucho esa más de familia identidad y de también, claro, organizaciones colombianos, sociales, porque pero no es un las libro beneficiarias, paisa, pues, terminaban siendo es un libro diferentes familias colombiano. En la creación de estas Correcto. microcentrales hidroeléctricas. Representa a la Quería nación. preguntarte, ¿qué otros aspectos? Entonces este libro de ese realmente trabajo tiene unas colectivo anécdotas y una magia que se siente solo al leerlo. ¿cómo La mayoría de las otros personas que lo actores han aportan o leído aportaron a ese han fortalecimiento de las hecho unos microhidroeléctricas? comentarios desbordantes y especiales porque Gracias, los ha Diana. impactado la Sí, estructura narrativa hay algo que hay que elegida tener para en poder contar la cuenta historia, y es un que se ha poco salido como cuál es la a lo visión de la normal y transición lo energética típico de justa que las finalmente historias. direcciona este tipo de Claro, proyectos. y de un Y de conjunto pronto, musical. un poco hay una que comparte Ramírez Tovar y Díaz Cruz en 2023, en donde nos dicen, no, mira, es que la transición energética, si tiene el apellido de justa, está transversalizada por 3 elementos claves. El primero es el quebrantamiento de los paternalismos y también las trampas de pobreza. El segundo es esta connotación o esta visión de la energía como un recurso limitado, no como Dana, es que no algo hay que una está sola allí anécdota. disponible Es y una imposible. fuente inagotable, sino que Hay tantas es anécdotas limitado. en la vida de los Y hispanos, el tercero y también algunas el de ellas tan fortalecimiento de la inverosímiles que cohesión social. uno no cree que Entonces, que eso todos pasó. esos elementos, Muchas pues personas han finalmente leído el también de libro algún y modo, piensan, esto en se el lo inventó análisis el que yo escritor. hago de estas Todo experiencias esto que es pude real. revisar, me inspiran Pero de algún modo. para resumirte y poder contestar, uno te voy a lo que se dar una encuentra, sola de y las también anécdotas. revisando la literatura, se da Los cuenta hispanos que nacieron siendo unos niños al analizar la que colectividad, jugaban a hacer música. entra, por ejemplo, Siendo dentro de las niños, comunidades pero cuando eran tienen genios enfrente musicales. de ellas
la ellos van regulación de un bien creciendo y van común, la energía en haciendo las este serenatas caso, y tocando lo las que se serenatas para las detona amigas de son la unas cuadra. colectividades muy Y van creciendo específicas. y ya son Y eso se da adolescentes, y también son por el niños hecho de que ir a tienen la misa, oportunidad de reconfigurar ir a lazos la- sociales a la alrededor, madrugada para en ir pro a o en las beneficio las de la ceremonias misma rituales. comunidad. En No este iban a caso, tocar a la ningún lado sin energía. papá o la mamá no les Entonces, daba en ese permiso, o sentido, sea, mucho de personitas lo que muy bien vimos construidas de esa reflejado cultura en estos paisa, procesos fue que, por añeja, ejemplo, la vigente, participación arraigada, se vio sí, súper muy fortalecida porque asentados, ya era la lleno de misma valores, comunidad la de que mucho decía, respeto, es mucha que es nuestro responsabilidad. proyecto, Así eran los entonces hispanos. tenemos que estar ahí Resulta al pendiente de que cómo cuando ellos avanza, se tenemos que colocan hacer el como nombre de quien los dice hispanos, sabiduría, se lo colocan si así queremos sacar porque esto en ese adelante, momento había somos un boom nosotros los primeros de llamados a poner la conjuntos primera musicales y todos piedra tenían para que nombres arranque esto en inglés. en la obra civil que haya Todos que eran en hacer. inglés. Entonces, Y ellos claro, dicen, por pero ¿por supuesto qué la en inglés participación todos si ahí nosotros también tenemos se un vio idioma que es bellísimo? fortalecida. Por otro Que lado, las terminaron colocando relaciones los hispanos, y de interpersonales. esa manera se En van para un algunas ya concurso, habían experiencias de un concurso de asociatividad bandas, y ahí previas, es por cuando ejemplo, las que explota, ya porque contaban con empiezan a acueductos ganar, entonces el comunitarios, concurso es pero casi dicen que no, duelos es que el ya musicales. ponernos a nosotros Somos tú y yo también cantando, en la yo gano, construcción yo de una gano, el siguiente microhidroeléctrica, paso. también Ellos van pensarnos también subiendo de para fase cómo y llegan a funciona la final. cómo Y nos llegan a la vamos final a contra un esquematizar grupo nuestras que mismos, dentro de el la tema de los ciudad pagos, llega cómo se va a reconocido como un conjunto contabilizar, musical, porque que nosotros tenía mismos somos inclusive los que director autogestionamos musical, esto, que también tenía- hace que se abran unos nuevos canales de comunicación, Claro, no- y no eran se fortalecen las redes de eran ya apoyo casi adultos. y por supuesto esto se Y ve personas que repercutido en conocían que, de claro, música, también que ahí el leían tema de la música, cohesión social gente cobra un ya, sentido mucho más fuerte y con experimentada. ello No tenían el chance de tema ganar, también de las redes de pero estaban apoyo. tocando muy Y bueno. por último, pero no menos importante, Que resulta la generación que en el de escenario empleos. se coloca a veces esto un es un grupo tema en al el lado y que lado, toca ver y don con Jairo pinzas Jiménez, porque que fue el uno dice fundador como, de los bueno, hispanos, a la está muy final esto cerca que otras de uno de los oportunidades muchachos del trae conjunto más allá del acceso musical de la electricidad a la con el que están comunidad. compitiendo. Pero Y le escuché cuando son gestionados de la esta persona, manera estos al director proyectos, musical de ellos. dan, por ejemplo, lo No que te sucedió preocupes, allá, la que si apertura perdemos, los a nuevas cogemos a oportunidades puñaleta. de empleos directos en la Entonces don microhidroeléctrica, a Jairo, los que que era un incluso pelado las mujeres sano, tuvieron se acceso. asusta y va y le dice a Por su otro hermano y a todo lado, el conjunto, también muchachos, surgieron tenemos que nuevos perder, tenemos que cantar emprendimientos mal. gracias a la llegada de la No podemos ganar electricidad este concurso porque y nos pues van a que coger a también puñalada. permitieron un desarrollo, Entonces todo el mundo pero un asustado desarrollo dice, no, no, gestado vamos a desde el cantar mismo mal. territorio, un Y desarrollo cantan que no mal. fue Lo impuesto, más mal que pueden. nació a Y partir se ganan el precisamente concurso. de esa colectividad que se vio en cada uno Imagínate, de los proyectos cuando que uno se ama avanzaron. lo que Ya hoy en día hace, Guaquía tiene una experiencia de más de no puede salir 50 nada mal. microeléctricas Por más que malo son que trate de hacer, autogestionadas por las sale mismas magia, comunidades en toda porque es tu República esencia. Dominicana. Se Y yo ganaron solo el pude concurso, acercarme a cuatro, son lo que muchas, había hecho ese muchacho lo dijo y era para estos son amedrentar y como con los salida de un hallazgos efecto que nos dicen psicológico, como, bueno, pero sí se se puede. volvieron inclusive Entonces amiguísimos. ya hay un poco como ir Y así pasando fue como al nacieron que los sigue. hispanos. Yo De creo que hecho, la ese mismo tarea día es los como, contrataron, bueno, fue su seguir primer contrato. evaluando entonces acá desde Colombia como que Y fue su primera seguimos tumbada, fortaleciendo no les desde lo pagaron. que ya hay, pero al Y mismo casi los tiempo meten lo a la cárcel. compaginamos con otras Mejor experiencias. dicho, que nos eso es puedan otra inspirar anécdota para seguir que está dentro del avanzando, libro. Es desde muy esta bonito, perspectiva. la verdad, es un libro lleno de amor, de pasión, de cultura Gracias, y de Lorena. identidad. Sobre eso, No es un solamente libro, es una para más máquina adelante, de por allá. cultura, una máquina de Pero quizás identidad. también me queda la Cualquiera duda que lo de- vaya a leer, Claro, el va a sentir fortalecimiento de los amor, lazos sociales. no solo por creo los que es como hispanos, un por plus todo lo que nos ha dices dado, se pudo identificar, sino por su pero entonces familia, por también el es como, país, ¿qué tan por ¿Qué esa, tan por ese sostenible calorcito de va a ser diciembre esto que siempre en nos tiempo? Y recorre de quizás enero a sí, como noviembre? de esa parte de lo comunitario. ¿Cómo lo Ana, le podemos cuento fortalecer algo. también? Bueno, pero Hay una estadística que ahorita, dice que en diciembre, quisiera preguntarle a Jorge. en Si bien desde el sector, cada minuto suena un disco de los social, hispanos en una emisora del país, sociales, siempre hay en diciembre, como una tendencia cada minuto. a unirse para poder seguir adelante y para poder fortalecerse. Pues a veces uno siente que desde el gobierno debería suceder lo mismo, pero lo digo más en el sentido de las entidades pareciera ser como un ente aislado y a veces no, como si no hubiera comunicación entre ellas mismas. Y a esto viene mi siguiente pregunta para Jorge, porque las energías comunitarias no solamente Bueno, el libro, son una la producción materia del libro que fue algo compete muy al Ministerio bonito. de Minas y Energía. Las energías La editorial comunitarias Calista, tienen todo viendo que todo el ver, potencial por que ejemplo, tenía con la el producción libro, de alimentos quiso de forma inclusive agroecológica. maximizar su poder, Tienen todo que ver su con poder un impacto literario, positivo y desarrolló una para estructura materia
literaria ambiente dentro de la prevención del cambio edición, climático. que básicamente son Porque dos libros hay en otras uno. carteras En que una parte, también en la parte deberían estar superior está toda la historia de los involucradas hispanos, en el que es una ejercicio historia de que se cuenta de manera promoción, cronológica, fortalecimiento, aunque hay implementación de saltos en el comunitarias, tiempo, hay y fragmentaciones pese a temporales. que desde las Y en la organizaciones parte de sociales hemos abajo tocado esas puertas,
encontramos novenas de Navidad, encontramos fotografías históricas, encontramos las carátulas de los discos de los hispanos, es decir, ahí mostramos una trayectoria, un registro también muy importante y muy bonito, que cuenta también de otro, como siempre hipertextual, otra historia muy ligada a los hispanos, que completa toda la prosa. Entonces es un libro que lo que yo siempre le he dicho a las personas, se hizo con tanta pasión, con tanto calor humano y con tanto deseo. Lo más paradójico es que nos conocemos. Las personas leyeran el libro, uno sabe que quién casi es le ponen maracas. Cultura, y sabe quién es Marta Carvajal y no la ministra, y seguramente está de acuerdo con lo de comunidades, pero concertar una reunión, eso es el mundo de la burocracia. Yo insisto, claro, es que de este mundo, y si tuviéramos tecnología más futurista, cada vez que abriéramos la página sonaría Donay. ¿Dónde existe? Yo insisto con la resolución. Sí, tiene cositas muy lindas, detalles para el lector. Tiene un comité de focalización. Se pensó y la focalización la preside no para la persona que solamente baila, pero participan para dos entidades del orden ministerial o dirección nacional profunda, bella, eso estaba en diseño. Cuidada. Alguien dijo, ¿cómo se le ocurre que van a hacer un comité? De hecho, muchas personas yo he visto que al leer van a hacer un comité para citar a ese montón de gente. ¿Quién los va a sentar? Bueno, se ha podido hacer. El libro y eso se ha permitido consigue en Calista Editores, que los programas, planes, a través de su página se puede comprar de manera digital o físico. También pueden articular de librerías se encuentran, Librería Nacional, Librería Lerner, en Panamericana se encuentra. Que estamos conversando. Hoy, ahora que ya tenemos esta feria del libro acá en Bogotá, el libro va a estar ubicado en el pabellón. Es probable que hayan opciones o posibilidades 439, de potenciación o de fortalecimiento de las comunidades. Y lo más chévere, que es lo que más nos gusta a todos, no podemos hacer un precio de feria. O sea, tiene un descuento muy grande, hay que aprovecharlo. Además, hoy tenemos el lanzamiento del libro en el pabellón 21, en el salón F, a las 7 de la noche. Todos están cordialmente invitados. Aquí vamos a estar con don Jairo Jiménez hablando de historia, escuchando música de los hispanos y contando todas estas anécdotas que a todos nos gustan. 4 de ellas en ejecución. Ahora, entiéndame en ejecución porque ahorita van a salir a buscar, pero aquí no han puesto nada. Ejecuciones, toda la licitación que hay que hacer, ya están adjudicadas, ya están las empresas. Me encanta, yo he venido ya durante 3 años seguidos colombianas, de pequeñas este año tiene un plus, y yo creo que la licitación, año, de alguna manera, ya están allá en las comunidades haciendo lo que en el llevar la mundo experiencia de los a otro nivel. Me ha gustado muchísimo. Llaman el replanteo. Veo mucha gente, y el replanteo no solamente veo curiosos, veo compradores, que es lo más importante para los autores y para las editoriales, que haya compradores. La oportunidad me encanta, el espacio es grande, es maravilloso, el espacio está muy bien decorado y inclusive algunas editoriales que anteriormente yo no veía. Esto habla de, por ejemplo, de la forma en que se empieza a abrir y a expandir la feria. Pero de las 5 que tienen, España, que es el invitado, me encanta, conjunta con el Ministerio de Agricultura y otros ministerios, que envidiaría a España en específico ya identificados, aparte de la zona de reserva que nos faltaban, lastimosamente no somos un país lector. España sí es un país lector. ¿Cómo lograr compaginar de lectura de un colombiano en el año es 1.5, dejar de capacidad de la infraestructura instalada? En español se puede leer 8 o 10 libros en el año. Es algo que tenemos que potenciar. Estos espacios están diseñados para potenciar el poder de lectura, para llevar la cultura que requiere a las personas, porque finalmente los libros en el marco de la energía como un derecho, podemos vivir otras vidas. Con los libros podemos con Minambiente no nos da otra experiencia. Pero sí hemos logrado avanzar, por ejemplo, con parques naturales, que digamos es un brazo cercano a Minambiente. Parques Naturales logró la postulación de 3 de sus parques y tenemos un comité técnico cada vez que vamos a avanzar en alguna de las zonas de parques naturales. Hay un comité técnico, porque la radio universitaria llega a ser ese eslabón del proyecto para que nos entre aquellos autores noveles, entre aquellos estudiantes que están haciendo sus primeros pinitos en investigación, en literatura, en escritura, y aquellos un comité rápido para mostrar y aquellos otros entes culturales que no tienen espacios en emisoras radiales o en emisoras radiales igual, con los temas de procedencia, consulta previa, con todo el respeto al derecho que tienen las manejado con la misma tecnología, pero con hay una articulación distintos. Acá lo importante de las emisoras que no cacareamos universitarias es que
tienen un abanico de posibilidades mucho mayor a la comunidad. Pero además no alcanzamos todavía ese abanico de posibilidades a todos para los la comunidad refuerza toda seguramente la los y la compañeros de cultura de energías su comunitarias, Juan comunidad. Pablo de estar viéndonos, Casi que es escuchándonos, una de estar diciendo, Jorge, está expresión dando carreta. muy inmediata Pues porque no hemos de llegado ahí con todos los comunidades Z, eventos pero, y toda la dinámica social que circunda si ustedes la hacen una universidad, evaluación no solamente de la universidad. a enero del 2024 no existía nada de esto. O sea, el proyecto de Chatara y Carpintero es del IPSE y eso es un proyecto muchísimo más viejo. No era una comunidad energética. Tiene que ser una comunidad energética. Estoy de acuerdo con el tema de que sea agrovoltaico y demás, eso no tenía mucho sentido en su momento. Pero en enero del 2024 no había nada. Había una plataforma abierta con un montón de gente diciendo que necesitan energía y se postularon. Y hubiésemos mantenido eso abierto, tendríamos no 18.000 postulaciones, sino un montón. Gracias a De todos. hecho, se va a volver a abrir. Los invito entonces sí hay una articulación que no es sencilla, pero que hemos logrado ir asentándola. Me parece a mí en lo personal, que es una cápsula de tiempo, que es una obra obra de teatro con algunos realmente. logros importantes. Una obra que Esto de parques es parques que como va comunidad a energética. hablar durante Sí, muchos pero años, también- pero así porque como la también música de tenemos ellos va a está seguir Sanquianga, ellos postularon replicando y Sanquianga, por repercutiendo ejemplo. a través de las Pero eras, también porque tenemos los hispanos son comunidades una que se institución postularon que están no en se van a zonas de acabar, parques nacionales y naturales. que está Ahí ligada tenemos, por con ejemplo, una las personas discusión que sobre todo quienes la amen razón la por la que hacemos la música mesa y es el y trapecio quienes hayan amazónico. bailado con los Para hispanos parques y su director tienen que tener se este entiende, libro en por la casa supuesto, eso es y intocable. leerlo. Pero pues para es que una sigan zona con una bailando con alta mayor dependencia sentido. de combustible, Muchas de gracias. diésel, a 280.000 litros de combustible al mes. Hay que tratar de hacer algo, que es también un diálogo que mantenemos con el Minambiente, con el tema de zonas de ley segunda, zonas de reserva, en la que también tenemos muchísimas postulaciones, que si nos vamos a la norma, solamente las posibilidades de sustracción son mínimas, y tenemos muchas comunidades que no tienen nada de energía, o su dependencia con combustibles es muy alta, y entonces hay un impacto ambiental también muy tremendo. Y se podría pensar en que las energías que lleguen ahí sean autosostenibles y comunitarias y no de otro tipo. Isabel, para ir dándole un poquito de cierre a la conversación y después de haber también escuchado como las intervenciones de las demás y de los demás panelistas, quería preguntarte, ¿cuál es el panorama que vislumbras para las energías comunitarias en los próximos meses del actual gobierno y quizás ante un cambio de gobierno en el próximo 2026? Bueno, pues yo creo realmente que las energías comunitarias, como ya sabemos, llevan más de 40 años. En este presente distópico, yo creo que con todas las crisis que tenemos, la policrisis que no es solamente ambiental ni climática, sino económica, social, con un gobierno como tiene ahorita Estados Unidos, las energías comunitarias se van a fortalecer enormemente, ¿no? Además porque están por fuera del modelo de mercado, entonces eso va a hacer que sí o sí se potencien. Ahora bien, en este gobierno tenemos, digamos, una posibilidad enorme, ¿no? Y es justamente con las focalizaciones que podamos hacer en este año y pico que le queda a gobierno, poder aportar también a mayores desarrollos. Entonces yo creo que en ese sentido hay una potencialidad enorme también desde el impulso que se le pueda dar desde gobierno, pero seguirán camellando fuertemente y creo que yo soy una pesimista esperanzada y sí creo que pues que se generarán más como con la situación actual y la coyuntura. Frente a un gobierno, por ejemplo, que no esté, pues que esté en otra línea, yo creo que sí pueden haber unas fuerzas regresivas, ¿no? Pueden venir reprocesos en temas de derechos humanos, una ofensiva fósil, por supuesto que esa ya la vemos desde el norte, y la criminalización abierta de la protesta, que la tenemos, pero que seguramente se puede recrudecer ahí, pero seguirán ahí también como resistiendo. Entonces, yo sí sigo pensando en la potencia que tienen las energías comunitarias para seguir avanzando. Bueno, la focalización, como digo,
la CREC, no sé, con esta nueva resolución, por ejemplo, cómo le apostará ahí también a las energías comunitarias, porque esta resolución de la CREC, pues lo que busca es la regulación para la integración de las comunidades energéticas. Ahí creo que también hay un reto enorme, no solo para las comunidades energéticas, sino también para las energías comunitarias integradas como en ese sistema. Pero bueno, yo sí veo enormemente pues como una fuerza ahí re importante. Muchas gracias, Isabel. Bueno, todavía sí tenemos tiempo. Quisiera preguntarles a las y los panelistas si quieren de pronto hacer alguna pregunta, réplica o ahondar sobre alguno de los temas que abordamos ahorita. O también quisiera preguntarle al público si tiene preguntas, sugerencias, dudas o comentarios. Sí, por acá por ahora, ¿no? Vale, gracias. Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan David Reina. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Gracias a todas las personas con las que hemos trabajado. Muy concreta la pregunta es, y sobre todo mi preocupación, es que muchas veces aún se ve las comunidades energéticas como un lugar eminentemente técnico y tecnológico, ¿no? Como si solo darles infraestructura a los territorios y sobre todo fotovoltaicos pudiera resumir una sostenibilidad en ellos. Esto es una pregunta pues que si uno lo remite, digamos, a otros lugares, a otros gobiernos, no solamente nacionales, sino de otros países, pues se ha intentado desde hace mucho tiempo, desde que empezaron las energías renovables, de dar paneles solares y otras fuentes, y que uno ve ahora pues campos o como cementerios de tecnología allí. Desde sus experiencias, ¿cuáles son los puntos claves para esta sostenibilidad en el tiempo, no solamente económica, que podría ser, y muchas comunidades lo necesitan, sino quizás también de conocimientos, de gestión, de autoorganización, de cooperativismo, de otros lugares, para, en verdad, que podamos decirle al ministerio, porfa, que también se concentre en ellos, más que quizás solo decir como entregué, corté cordón y me quedo ahí? Gracias. No sé si alguien más tiene preguntas. Vale, listo. Bueno, el tema de la sostenibilidad, claro, es complejo, pero lo que yo, o sea, desde esta experiencia que tuve la oportunidad de vivir en República Dominicana, hay algo que yo siento que es importante, y es tener en cuenta el relevo generacional también. Porque si no nos interesamos por las juventudes, si no nos interesamos incluso desde las niñeces, no garantizamos a futuro la aprehensión y también el que continúen esos proyectos en el tiempo, más allá de lo financiero, más allá incluso, sí, de lo burocrático, lo que impliquen. Pero el también crear estos proyectos desde una lógica que se piensen cómo contagiamos a la comunidad, pero incluso desde las infancias, a entender estas reflexiones sobre la energía, a hacerse estos cuestionamientos frente a las estructuras y modelos de desarrollo, que incluso puede ser complejo. Allí hay un punto que es clave en garantizar esa sostenibilidad de los proyectos a futuro. Porque en muchos de estos casos yo, claro, veía que muchos de los adultos estaban en la nota, tenían muy claro como que era lo que había que hacer, tal, pero también habían jóvenes, y yo preguntaba, ¿tú cómo te interesaste por esto? Porque es que yo sé que en la televisión a ti no te muestran esto, y ese es el primer medio de comunicación que tú tienes tal vez hacia la mano. Y me decían, no, es que desde pequeño, cuando estaba arrancando apenas la construcción, o sea, estamos hablando también de las microhidroeléctricas, las 4 que yo conocí, tienen una 16 años, otra 14, otra 11 y otra 10 años. Entonces hay jóvenes que crecieron viendo ese proceso. Y decían, no, es que yo, claro, desde pequeño me interesé al ver a mi papá, a mi mamá y a mis tíos involucrados en este tema, y yo con mi inquietud de infante también quería saber qué era lo que pasaba y por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo con el río, por ejemplo. Entonces, yo sí creo que hay un punto clave, es pensar en el relevo generacional y también en involucrar a las infancias y a las juventudes en estos procesos. Sí. Bueno, yo creo que una de las estrategias fundamentales es el fortalecimiento del tejido organizativo, ¿no? Sin eso es muy difícil lograr apalancar estos procesos y que se desarrollen a lo largo del tiempo, ¿no? Que se queden pues instalados en el tiempo. Lo otro tiene que ver con la capacidad instalada, que pues ustedes como comunidades energéticas han previsto construir cierta capacidad instalada para lo que se llama la AOS, la Administración, Operación y Mantenimiento de
los equipos, pero esto tiene que complejizarse también, porque digamos que esto tiene una dimensión muy facilista, que implica además tener unas dinámicas diferentes en las comunidades, que esos procesos de generación de capacidades también requieren una dinámica de acompañamiento más larga en el tiempo, ¿no? Porque no es como yo voy y hago 5 talleres y no más, sino que esto requiere además estar ahí con presencia estatal. Y bueno, yo creo que también el acompañamiento a estas alianzas, sobre todo privadas, que van a entrar a acompañar estos procesos, son fundamentales, porque si se lo dejamos solo a manos de los privados, pues sabemos que lo que va a pasar es la capitalización misma de un proyecto que es bien interesante y que habla de autonomía y democracia energética. Pues digamos ahí un poco sumado a lo que dice la compañera Isabel, desde las comunidades sí consideramos que algo de lo más importante para esta sostenibilidad es la construcción de ese tejido organizativo a largo plazo, donde se fortalezca precisamente. Nosotros no lo llamamos tanto como un relevo, sino esa integración generacional, porque no es simplemente pasar de uno a otro, digamos, los conocimientos, sino integrar esos conocimientos entre los adultos, los niños, los jóvenes y las diferentes perspectivas que tienen sobre la realidad y sobre la vida actualmente en el territorio. Otro, digamos, para esta sostenibilidad, lo que hemos venido hablando, que tiene que ver con procesos pedagógicos de educación popular ambiental y también con capacitaciones técnicas, que incluso, pues nosotros lo hemos visto, pueden ir generando esa semilla para que niños, niñas, jóvenes, incluso se quieran, digamos, profesionalizar en campos relacionados con el tema energético. Otra cuestión que sí nosotros también tenemos claro y que a veces en las organizaciones de base queda como de lado, y es también el tema de la economía popular. Eso tiene que ir de la mano de una autogestión, digamos, de la energía, pero que vaya de la mano precisamente con lo que mencionaba la compañera, y es también, digamos, la creación de empleos desde las comunidades, para las comunidades, y que permita eso también, que esos empleos no se queden simplemente en los hombres, sino que llegue a las mujeres, y que también los niños, niñas, jóvenes, pues no sean, digamos, mano de obra barata en muchos casos, o mano de obra tercerizada para cumplir, digamos, diferentes funciones. Entonces sí consideramos que principalmente es la organización y la fortaleza organizativa lo que nos puede permitir como movimientos, pero también como comunidades, fortalecer estos procesos a largo tiempo. Sí, es que escuchando a Pablo creo que hay una cosa fundamental también en esta pregunta que tú nos haces, y tiene que ver con este modelo de la educación popular ambiental, que creo que también se va a aplicar al proceso formativo de comunidades energéticas, y yo creo que ahí hay una potencia enorme, porque la educación tiene que ser crítica y pues politizar estos espacios donde están las comunidades organizándose, pues le van a dar mucha más fortaleza a los procesos, ¿no? No se trata de capacidad instalada por capacidad instalada, sino que politizar, incluso por lo que se pueda venir en los próximos gobiernos que nos van a preceder. Sí, yo aprovecho, Juan David la tiró bien. Vea, yo quiero una anécdota. Entonces, un escenario distinto a este, que estamos con organizaciones sociales, activistas, políticamente formados y somos cercanos. Ahora imaginen a mí presentando comunidades energéticas a la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, que querían saber qué era eso. Y una de las preguntas recurrentes, formulada de distintas maneras, fue, bueno, ¿y la sostenibilidad de eso qué? Porque los chinos inundan esto de paneles y ahí tienen sus 20.000. Dijeron, en un año le tenemos las 20.000, tranquilos. Entonces, la respuesta que siempre hemos dado es, en el centro de este proceso de comunidades energéticas, que incluye hoy por hoy, entre sus criterios, las energías comunitarias, es el fortalecimiento comunitario y social. Eso está escrito, es lo que hemos venido impulsando, por eso muchos de los proyectos que inclusive entidades adscritas al ministerio han venido adelantando, hemos dicho, eso tiene que ser una comunidad energética.
porque cuando se estructuró, se pensó, se licitó, era poner paneles, llevar energía, y no la energía como un medio o un derecho para acceder a otros bienes, servicios y derechos que no han tenido las comunidades. Al tener en el centro el proceso organizativo, entonces nosotros hemos considerado que la sostenibilidad tiene tres componentes. Uno, capacidad, no en ese orden de importancia, pero capacidades tecnológicas, técnicas o tecnológicas. O sea, la comunidad tiene que tener formación en capacidades que les permitan hacer mantenimientos de distinto nivel sobre sus comunidades, no solamente los preventivos, es que limpiar el panel, o que en algunos casos de los de biodigestores puede ser también un poco más sencillo, sino también capacidades técnicas certificadas. Entonces el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas, con el SENA. Entonces, ¿qué hemos logrado? Un curso técnico laboral diseñado entre el Centro de Formación de Energías Renovables, SENA, Ministerio de Minas y Energía, de 15 meses técnico laboral en electricidad residencial, comercial, instalación y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos. Bueno, eso, déjeme en modestia aparte decir, en enero del 2024 esto no estaba. Y en futuros gobiernos, si esto lo tienen las comunidades, lo saben las comunidades, el gobierno que sea, va a tener o vamos a tener que seguirlo defendiendo y hacerlo más robusto. Esa es una de las aristas, capacidades técnicas tecnológicas. No es lo único, está la Escuela de Transición Energética Justa que yo coordino, lidero, que no son solamente capacitaciones, nosotros no la denominamos así, nos inspiramos en Simón Rodríguez, Paulo Freire, las pedagogías críticas, también en el aprender haciendo de las hermanas Cosetín y Gabriela Mistral. O sea, la gente aprende con su contexto inmediato, una lógica de contextualismo radical, con sus problemas inmediatos. La única regla que hay en la escuela que yo le digo a mi equipo es no hay videobin, porque además no hay energía para conectar en algunos casos, sino porque se aprende de otra manera, con sus problemas cotidianos. Entonces hay una actividad muy linda que otro día les contaré sobre el Museo del Museo de la Energía. Bueno, pero esas capacidades técnicas tecnológicas. Segundo, capacidades organizativas. Tenemos gente que se ha postulado, que cuando los llamamos nos dicen, no, pues yo me postulé, mi nombre es Jorge, pues yo lo que tengo es un taller y yo vi que había una convocatoria y me postulé, pero yo quiero es que me pongan energía en mi taller. No, mire, esto no es posible, esto es comunitario, colectivo. Ah, no, espérese. Pues yo conozco un poco de amigos del barrio y podemos asociarnos y nos organizamos. Adquirir, digamos, quienes estamos acá, supongo, tenemos alguna historia en ello, pero adquirir capacidad de organización no es cualquier cosa. O sea, no todos aguantan una reunión de 2 o 3 horas todas las semanas, o asambleas. No todo el mundo hace actas, o no todo el mundo se pone de acuerdo en un rol que implique invertir tiempo, recursos, esfuerzos personales para una colectividad. Eso se aprende también. Por eso nosotros decimos que nuestra escuela es una escuela de formación política. Los cintas que hemos cortado van ahí. O sea, por ejemplo, el respeto por la cosmogonía de muchas de nuestras comunidades, en el caso de los guayú, pues ahí hay una forma de participación que puede muchas veces rayar con lo que nosotros hacemos, desde una lógica occidental o mestiza, si me lo permiten, que hay que saber ponerlo en diálogo. Las autoridades me decían para qué quería yo que llevaran a los niños y niñas a la escuela de transición energética justa, y el ejemplo que le di fue pues porque ese panel que le están colocando, que le colocaron, tiene como 15 o 20 años de vida útil, y en 15 o 20 años ese pelado pues va a ser el encargado de hacer el mantenimiento. Tercera componente rápidamente, capacidades financieras. Puede tener otra palabra, administrativas, porque tenemos que tener la responsabilidad de no entregarle un activo a las comunidades si no tienen la capacidad de responder por ellas. Y no les podemos dejar hacer una acción con daño de una comunidad que nunca ha tributado, que no tiene registros de Cámara de Comercio, etcétera, etcétera, y decirle ahora te traigo un activo y luego le llegue una entidad y le diga usted por qué tiene eso y no está tributando. Entonces ahí hay una mezcolanza de varias opciones, la participación de empresa privada con un cuidado muy atento sobre la corporativización, pero hay otras opciones en las que siempre lo que consideramos es una organización social que tiene una capacidad ya, un nivel de madurez organizativo, es a quien podemos entregarle los activos. Nosotros no llegamos a las comunidades diciéndoles que les vamos a poner energía para que hagan proyectos productivos,
Si ya tienen un proyecto productivo andando, que además se va a fortalecer con la energización, eso es lo que estamos trabajando. Ejemplos miles, pero hemos llegado a comunidades, por ejemplo el caso de Firmantes de Paz, que con otras entidades nos dicen, listo, eso ya está, vayan, póngales energía, y cuando vamos a mirar, pues les han dado el terreno, pero no hay una casa construida, pues tengo que esperar a que construyan y haya como un proceso, y ahí hay un modelo diferente. Entonces, termino otra vez aprovechando la pregunta de Juan, y es, en el centro está la comunidad. Aquí hay una discusión interna también en el ministerio, porque para muchos esto es una pérdida de tiempo. Muchos dicen, yo pongo los paneles en 2 meses, 3 meses, una granja de 1 megavatio, pero ¿y para qué se va a enredar con eso? Eso lo hace el contratista, él hace una charla y les explica el manual de operación y ya está. No, tenemos una lógica distinta, y el fortalecimiento comunitario, organizativo, sabemos que se demora, que se decanta, que tiene vaivenes, que hay gente que participa un tiempo activamente y otra vez se retrotrae, y que volverlos a convocar, a seducir no es sencillo. Entonces ese fortalecimiento está avanzando con niveles diferenciados en los tipos de comunidades energéticas que tenemos, y tiene que, ojalá, fortalecerse y defenderse a futuro, por sea el camino que se nos venga en los próximos gobiernos. Muchas gracias, Jorge. No sé si hay más preguntas del público, pero mientras se animan, si tenemos unos minuticos más, simplemente quería como mencionar que, claro, parte de lo que, de lo que hay claridad es que las energías comunitarias se van a sostener el tiempo, así sea autónomamente, que es como lo han hecho siempre y lo seguirán haciendo. De hecho, es un proceso de resistencia, ¿no? Entonces, para eso y de eso, pues experiencia hay y de sobra. Eso no es la preocupación, digamos. La preocupación es que de pronto sí se esté perdiendo un momento de oportunidad que pudo generarse en un gobierno que le apostó a la transición energética justa y que pudo haber potenciado con mucha más fuerza la expansión de las energías comunitarias, digamos, o sea, una implementación mucho mayor, que tuvieran un papel mucho más preponderante dentro de esa transición energética. Entonces, claro, igual, yo también pienso lo mismo que Isa, o sea, son muy potentes y van a seguir estando durante siempre, pero quizás sí mirar o intentar que haya un mayor reconocimiento e impulso oficial les daría un empuje muy fuerte que es necesario que también exista. Bueno, no sé si mis compañeras de panel o compañeros quieren aportar algo más. Sí, dale, Pablo. Pues yo quisiera mencionar ahí algo también, pues, como para ir cerrando, como dice la compañera, y es muy relacionado con lo que dice el compañero Jorge, y es precisamente en que acá también se enfrentan discursos e ideas, se enfrenta una lógica frente a la vida, frente a lo que pensamos que es, por ejemplo, el desarrollo, la producción. Entonces, pues es también una lucha constante que nosotros como organizaciones sociales sabemos que es así, que es y será una lucha precisamente en medio de una policrisis, que es algo que pues sí nos preocupa ampliamente, más que todo para las generaciones futuras, pero que nos invita a nosotros como comunidades y al pueblo colombiano en general, e incluso al mundo, a repensarse precisamente ese modelo mineroenergético a nivel mundial, precisamente a repensarse eso que consideramos como energía. Normalmente hay unas preguntas que siempre en el movimiento nos hacemos, y es: ¿energía para qué, para quiénes y a qué costo? Esto nos permite estar rumiando ese tema y estarlo ahí poniendo siempre como en esa tela de juicio, en esa parte crítica. Y también algo que casi que siempre que nos reunimos decimos, y es: mujer, agua y energía no son mercancía. Es algo que se enfrenta precisamente frente a diferentes lógicas del capital, en el que la vida y la naturaleza son mercantilizadas de diversas maneras, y precisamente pues en esa lucha seguiremos a través de la educación popular ambiental, a través de la educación crítica, construyendo sujetos históricos, sujetos políticos que entiendan sus capacidades, a pesar de todo lo que pues constantemente también el sistema ha venido programándonos o enseñándonos, normalmente de las clases populares,
de que a veces un cambio es imposible, de que a veces una transformación es imposible, y pues en el caso, por ejemplo, puntualmente de las escuelas que nosotros llevamos con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, precisamente estamos revisando cómo en la historia han existido ya otras transiciones energéticas que no fueron para nada justas, y que si ahora le ponemos ese apellido de justas, pues es necesario valorar qué es lo que estamos pensando a futuro, precisamente si queremos seguir, digamos, construyendo esos procesos comunitarios. Sí, escuchando a Pablo pensaba también en una cosa que siempre se nos pregunta un montón y tiene que ver con la escala, ¿no? Con la escala y la dimensión tanto de las energías comunitarias como de las comunidades energéticas, y creo que, pues digamos, eso no está en discusión. Las energías, en el caso concreto de las energías comunitarias, pues son escalas pequeñas, pero igual de importantes, porque es que pensamos que, obviamente, si pensamos la ciudad en esa escalaridad, pues claro, una comunidad energética, una energía comunitaria se nos va a quedar, digamos, nos va a ser insuficiente, pero yo creo que estos son pequeños procesos que igual suman un montón y que en la condición actual de este sistema van a sumar más, y como vamos, van a ser aún más necesarios. Eso lo quería decir, y finalmente también pues hablar, pues yo tengo una admiración enorme por las energías comunitarias, con todas aún las, digamos, las dificultades que puedan tener, incluso que uno pueda cuestionar mismo qué es lo comunitario también dentro de los procesos de las energías comunitarias, pero sí creo que son una propuesta política, ética y cultural muy importante en este momento en el que estamos, digamos, pasando por esta crisis o por esta policrisis, como la decía ahorita, y por tanto le está disputando el sentido justamente a la transición corporativa que se está viviendo en Colombia, aunque le tratemos de hablar de justicia y eso, pero pues lo corporativo siempre termina cooptando un montón de espacios, y obviamente en el mundo. Muchas gracias, Isabel. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera hacer algún aporte, y si no, pues entonces muchísimas gracias. Vamos cerrando este espacio. Creo que Pablo e Isabel terminaron como con una conclusión fundamental, ¿no? Y es, claro, lo que significan las energías comunitarias también para el sistema y el modelo en el que estamos, que pues sabemos que es muy difícil de cambiar, pero que igual da esos pasos fundamentales para poder lograr que sí haya una transición energética, que sí haya una posibilidad de que la energía sea entendida como un derecho, que es posible vivirlo de esa manera. Y claro, entre más organizaciones, procesos, comunidades se sumen, pues más fuerte va a ser ese cambio y va a ser posible. Entonces dejaría por ahí agradeciéndoles a todas y a todos por este espacio. Muchas gracias.